Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿quiénes están a través? Acá está abajo. Hola, hola. Hace rato le bajaste. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar. Nosotras ya habíamos comenzado con la unidad 2, ¿sí? Trabajaron también con las profes el primer práctico. La semana que viene, a partir del lunes, ya comienzan a trabajar con el segundo práctico correspondiente a la unidad 2. El modo que vamos a organizarnos con la unidad 2, porque es extensa, el material de lectura ya habrán visto que es bastante, tienen disponible el texto de Ritzer, donde está por capítulo los clásicos, ¿sí? Durkheim, Weber y Marx. Además, les dejé una ficha, que es un resumen, una ficha de cátedra, que es un resumen de los tres autores. Aclaro que el texto obligatorio es el de Ritzer, ¿sí? De ahí preparamos las evaluaciones, de ahí se va a tomar la teoría para el parcial, para los prácticos. El otro texto, el cortito, es más bien una ayuda esquemática para poder entender un poco mejor, porque es un material preparado para el ingreso en la UBA, que la verdad que está bien organizado, es confiable, está hecho en relación a la bibliografía, entonces no es cualquier resumen y nos sirve. Pero les aclaro que ese es un material complementario, son unas hojitas que no les lleva mucho tiempo de lectura y que les ayuda por ahí a organizar mejor los conceptos en relación a lo que tienen que leer de cada uno de los autores. Pero en cuanto a todo lo que sea las evaluaciones, nosotros nos llevamos por el texto de Ritzer, ¿sí? Entonces, es importante que avancen con la lectura porque cada uno de los autores habrán visto que tienen mucho desarrollo, muchos conceptos, muchos datos, comienzan inclusive con algunos datos biográficos, después el texto se organiza en cada uno de los conceptos y tiene un resumen al final, ¿sí? El resumen, en el resumen obviamente no está presente todo el desarrollo del capítulo, así que tampoco es conveniente leer solo el resumen. Como es bastante y necesitamos evaluar para saber si es que se está entendiendo, el práctico 2 va a comprender Durkheim y Weber solamente, ¿sí? En el práctico 2 vamos a evaluar los dos autores. Y Marx no lo vamos a poner porque si no ya sería mucho, así que Marx va a entrar con mayor énfasis en el parcial. Como terminada la unidad 2 tienen el parcial, ya tenemos las fechas, cualquier cosa después les paso, igual las profes van a trabajar el lunes sobre cada una de las fechas de parciales, recuperatorios y demás. Primera semana de octubre, si no me equivoco, tienen el parcial, 2 semanas después el recuperatorio. Entonces, práctico 1, trabajamos la unidad 1, el práctico 2, Durkheim y Weber, y en el parcial entran la unidad 1 y 2, y de los clásicos, en el parcial vamos a hacer alguna pregunta de Durkheim y de Weber, pero va a haber más énfasis en Marx, ¿sí? Porque no lo vamos a evaluar en práctico, entonces lo vamos a evaluar con el parcial. ¿Hasta ahí se entiende? Bien, entonces, es importante que ustedes avancen con la lectura para poder sacarse las dudas también en los prácticos. La idea es que al trabajar en los prácticos puedan ir haciendo preguntas porque mucho de lo que se desarrolla en los prácticos tiene que ver con la forma de evaluación. Yo le paso a las profes las consignas de los prácticos y bueno, ellas las desarrollan junto con ustedes, pero digamos, el sentido del parcial va a ir por el mismo camino. Las formas de preguntas, o sea, las formas que se les solicita, por ejemplo, interpretación, analizar, eh,
construir un ejemplo, poder hacer una relación entre un autor y otro. Ese modo de consignas tiene que ver con la forma en que se va a evaluar luego en el parcial, ¿sí? Por eso es también importante que más allá de que los trabajos sean grupales, todos tengan participación y todos se queden con copias de los trabajos prácticos, ¿sí? Por cualquier cosa que por ahí un integrante justo se enferma y después se quedan sin el práctico y necesitan hacer un repaso. Entonces tengan en cuenta eso. Lo mismo con las fichas, cada uno debe tener las fichas porque le va a servir para estudiar, más allá de que se entregan solamente una por grupo, pero cada quien debe tener las fichas. Entonces, nosotros vamos a trabajar hoy Weber, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta acá la clase anterior? ¿Todo vamos bien con los prácticos? Bien. Bueno, vamos a empezar primero haciendo una distinción acerca del modo en que este autor aborda la sociología. Hay una impronta fuerte, en el caso de Weber, respecto a los aportes que toma de la historia, ¿sí? Eh, Incluso en un principio él se refiere al historiador social, por ejemplo, ¿no? Entonces toma aportes importantes en cuanto a la disciplina y luego empieza a hacer una distinción entre la sociología y la historia, o sea, de qué se ocupa cada una. En esa distinción que él hace, dice que la sociología formula conceptos que son distintivos y generaliza las uniformidades de los procesos empíricos. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la historia, que se ocupa de cuestiones más puntuales, de acciones, de estructuras, de personalidades, de fechas, ¿no? Recordemos cómo estudiamos la historia. La sociología necesita generalizar, o sea, en vez de ir al hecho en sí, generaliza para poder realizar conceptualizaciones. Entonces, no vemos, por ejemplo, a ver, pensemos en una fecha histórica que se les ocurra, alguna fecha. ¿Cómo? 8 de marzo. Bien. Entonces, desde la historia podemos decir, el 8 de marzo se conmemora determinada situación, la referente en este caso, o el grupo está vinculado a una situación que en un determinado momento histórico sucedió en tal lugar, o sea, tenemos referencias concretas respecto a eso, a esa situación, ¿sí? Y de por qué se establece la fecha. A la sociología le va a interesar más poder generalizar y encontrar uniformidades. ¿Qué situaciones se relacionan con esto a lo largo del tiempo? ¿Qué similitudes encontramos respecto a otras sociedades? ¿Qué pasa con la problemática en general, la cuestión de género, cómo se ve a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa en otros contextos? ¿De qué modo se viene dando? ¿Se celebra en ese mismo día o no? ¿De qué modo se viene celebrando? ¿Sí? Entonces, a diferencia de la historia, a la sociología le va a importar poder establecer uniformidades en esos procesos empíricos, ¿sí? Desde ahí comienza una primera distinción. Y también dice que la historia realiza un análisis causal, una explicación, ¿sí? O sea, ¿por qué sucede lo que sucede en determinado momento? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son los nombres relevantes? Entonces, la explicación tiene que ver con la causalidad. La sociología va a criticar esta idea de causalidad que está presente también en Durkheim, desde ese enfoque positivista, diciendo que no todo se explica a partir de entender que un suceso va de la mano de otro. O sea,
que porque algo acontece tiene que ver con una causa directa. No toda explicación es causal, sino que para Weber los procesos, las acciones sociales se explican por la multicausalidad, ¿sí? Es algo que vamos a ir viendo ahora. Para Weber, la sociología separa el mundo empírico del universo conceptual. Es decir, una cosa es la realidad en sí, entendida o comprendida empíricamente, lo que pasa, lo que sucede, las características de ese hecho puntual, y otra tiene que ver con lo conceptual, con el modo de nombrar eso que está sucediendo, ¿sí? Él dice que el análisis desde la sociología aporta a a ese entendimiento, a esa comprensión sobre aquello que sucede, ¿sí? No hablamos de un caso puntual, o sea, no nos referimos a, por ejemplo, salimos a la vereda y vemos que dos personas están peleando. ¿No? No vamos a abordar el caso puntualmente, sino que a partir del caso vamos a enmarcarlo en un contexto más amplio y en factores sociales a los que se refiere Weber. Entonces, lo que le interesa a la historia tiene que ver con la conceptualización de eso que acontece, ¿sí? Ponerle nombre a eso que pasa. De ahí hace una relación, establece una relación entre la individualización y la generalización. Recuerdan que vimos con Bauman el tema de la biografía y la historia, ¿sí? Cómo era el abordaje desde la sociología, o sea, a partir de una cuestión individual, de un hecho, de una situación, para comprenderlo en un marco más amplio de un contexto cultural, económico, político, social, ¿sí? Entonces, lo que dice Weber tiene relación con esto, cómo desde actos individuales podemos establecer generalizaciones que nos permitan conceptualizar, o sea, que nos permitan ponerle nombre para poder entender aquello que sucede. Desde ahí, su enfoque es comprensivo, ¿sí? Es interpretativo. Le interesa comprender los fenómenos sociales, poder entender por qué sucede para poder explicarlo mejor. Esta idea de comprensión, veamos de dónde viene, de dónde lo toma. Buen día. En el texto ustedes van a ver que habla, aunque menciona el término Verstehen. 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 De ahí viene, desde ahí se deriva el enfoque comprensivo de Weber. ¿Qué significa? Verstehen hace alusión a la comprensión textual, viene del campo de la lingüística. Entonces, lo que dice Weber es que así como nosotros desde la lingüística podemos encaminarnos a la comprensión acerca de un texto, la sociología debiera poder hacer ese estudio racional para poder comprender, para poder leer la realidad, ¿sí? Lo que le interesa, o sea, la forma en que él utiliza el término que viene desde otro campo de estudio, lo toma para poder hacer una comparación en cuanto al modo en que la sociología debe leer la realidad, es decir, mirar lo que pasa alrededor, tener en cuenta los factores sociales y poder comprender las situaciones. Este enfoque está enmarcado en la hermenéutica, ¿sí? Ese enfoque comprensivo, que se encamina a comprender el pensamiento del autor y la estructura del texto. O sea, desde dónde miro, recordemos lo que decía Bourdieu, el posicionamiento, ¿sí? Desde dónde miro, desde dónde me posiciono para leer esa realidad, ¿sí? Y desde ahí, cuando dice estructura del texto, ¿no? Recordemos que está hablando de este término, Verstehen, por lo tanto, en el caso de la sociología, se refiere a
poder comprender la estructura de la realidad, de la sociedad. Para Weber, esta mirada, estos aportes que él toma desde el campo de la lingüística, le permiten comprender la vida social. Los actores, la interacción entre los actores y la historia en sí de la humanidad. Es decir, pensemos que con Durkheim hablábamos de hecho social, ¿no? Y decíamos que el hecho social debe estudiarse como si fueran cosas, ¿no? Y ese estudio era, ¿de qué modo? Empírico. Entonces, yo para hacer el estudio de un hecho social, recortaba ese hecho social y establecía variables, tomaba datos estadísticos, hacía un recorte, podía después contrastar, comparar y demás ese hecho social. En este caso, lo que dice Weber es que además de esto hay que poder comprender el por qué sucede eso que está pasando. Y para eso tengo que poder entender la acción de cada uno de los actores sociales involucrados en la situación, ¿sí? Cómo interactúan entre las personas que están involucradas, y eso me va a permitir establecer relaciones, conceptualizaciones que me permitan a mí interpretar incluso los distintos hechos a lo largo de la historia, ¿sí? La historia de la humanidad. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Bueno, cualquier cosa me dice. Ahora, para Weber es importante abordar el tema de la causalidad, que estaba muy presente en Durkheim. Entonces él dice, a ver, ¿qué es causalidad? La probabilidad de que un acontecimiento fuera seguido de otro, ¿sí? Y dice que no todo se explica por la causalidad, o sea, no todo es causa y efecto, no todo tiene que ver con mi acción y reacción de otra persona o cómo mi acción está seguida de otra situación, sino que para poder entender las situaciones yo tengo que poder comprender que están involucradas causas múltiples, ¿sí? Por eso habla de la multicausalidad, que es la interrelación de los factores sociales. En esta idea de cómo comprender los fenómenos sociales, es importante el papel que juegan en Weber los actores sociales y la acción social, ¿sí? Ahora, no todo es acción social. O sea, no sé, yo puedo ir caminando por la vereda y me caigo, no es una acción social, ¿no? Después él establece relaciones. Pero, por ejemplo, no sé, voy manejando y choco con otra persona, ¿no? Ahí se produce un choque entre dos autos. Eso en sí no es una acción social, dice Weber, ¿no? Tiene que ver con una conducta, nada más. No todo es acción social. Acción social estar vinculado a la intencionalidad que tiene la persona de provocar efecto en otros. Por ejemplo, si en el choque hay un choque entre dos vehículos, no es una acción, pero nos bajamos de los vehículos, las dos personas involucradas, y una de ellas viene, insulta y quiere golpear y quiere denunciar y se arma todo un problema. Ahí podemos decir que hay una acción social, ¿sí? Porque una de las personas tiene la intencionalidad de provocar algo en el otro, de provocar una reacción, de, no sé, intimidar, de lo que fuera, pero está haciendo una acción que está vinculada a la interacción con la otra persona. O sea, si yo solamente choco, tiene que ver con simplemente el hecho de compartir un espacio común. No voy con la intencionalidad de ir a chocar a alguien, a menos que sí que sea así, ¿no? Pero si no, ese suceso en sí no es una acción social. Lo que viene después del suceso sí puede ser una acción social. Por ejemplo, si a raíz del choque se produce una pelea después, ¿sí? Porque ahí hay personas involucradas que están interactuando, que tienen la finalidad de provocar algo en el otro, y que realizan esa acción con el objetivo
con algún tipo de objetivo, ¿sí? El que fuera. Entonces, ahí podemos decir que hay una acción social. Sí, claro, la acción puede tener una causa en sí, por ejemplo, el choque, ¿no? Viene de ahí una causa y luego unas ciertas respuestas por las personas involucradas y demás. Ahora, yo también puedo realizar una acción social sin que hubiese sucedido algo antes, digamos. O sea, yo vengo acá a dar clases, ¿no? Y tengo la intencionalidad de poder trabajar con un grupo de personas, ya vengo con un material preparado, hay un objetivo en sí, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que hay una acción, porque está involucrada la interacción de las personas y en esa interacción objetivos, fines, intencionalidades, está puesta también las decisiones de las personas, la subjetividad y demás. Entonces hay acción, pero no toda conducta en sí misma es una acción social. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante mejor las diferencias. Así como la acción social es uno de los puntos importantes para poder entender la teoría de Weber, porque es el núcleo, digamos, de la teoría, el tema de la acción social, también lo es los tipos ideales. Ustedes van a ver que en el texto el autor este, conceptualiza qué son los tipos ideales y después los clasifica. En la, incluso en la ficha de cátedra van a encontrar de forma más clara, digamos más esquemática, por ahí les puede servir para complementar el concepto en sí de tipos ideales. Porque en el texto de Ritzer lo va trabajando, ¿no? Y va desarrollando las ideas sobre tipos ideales. Y va contando, va relatando cómo construyó el concepto, para qué servía, hasta que llega a la clasificación. No hay algo así apartado donde se vea claramente el concepto. En la ficha sí están de forma más clara. Entonces, los tipos ideales, así como la teoría de Weber dice que la sociología debe ocuparse de conceptualizaciones, de generalizaciones, de nombrar lo que nos pasa, o sea, estar a un nivel más alto de la realidad, los tipos ideales son, para Weber, esa vara de medir, como dice Lachman que lo interpreta. ¿Qué significa esto? Que son las conceptualizaciones que nos permiten a nosotros, de algún modo, encajar la realidad para poder estudiarla. ¿Sí? Esos son los tipos ideales. Son aparatos heurísticos, o sea, interpretativos, que van a ser utilizados en el estudio de la realidad. O sea, yo tomo para el estudio una determinada problemática, ¿sí? Me interesa trabajar en función de lo que vivimos diariamente, en función de un nuevo tema de investigación, por lo que fuera, una problemática, ¿sí? Yo hago un recorte porque me interesa abordar ese tema. Los tipos ideales me van a permitir a mí conceptualizar esa problemática, es decir, hacer ese apartado, ese recorte, para poder interpretar qué es lo que sucede en relación a esa problemática. Pero ese recorte no es en el mismo sentido que lo planteaba Durkheim, ¿no? Porque en este caso, este estudio va a tener que ver con la multicausalidad. O sea, no voy a hacer un recorte en el sentido de decir, aíslo esta problemática y la pongo sobre la mesa como si fuera una cosa, sino que los tipos ideales me van a poder permitir establecer relaciones, por ejemplo, de lo que sucede en relación a esta problemática a lo largo del tiempo, en relación a esta problemática en otro tipo de sociedades, esta problemática en relación a distintas franjas de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué factores sociales están comprendidos en esa problemática? ¿Cómo se dirigen los actores sociales vinculados a esa problemática? ¿Qué nivel de interacción hay entre ellos? Entonces, a partir de ahí,
yo voy a poder comprender mejor eso que está sucediendo. Son esquemas teóricos, ¿sí? O sea, yo no puedo ir abordando uno por uno cada uno de los problemas. Por ejemplo, si nos interesara trabajar acerca de exclusión educativa, por ejemplo, ¿no? Y van a salir muchos casos respecto a las causas del por qué una persona está fuera del sistema cuando tiene 16 años, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué fue excluido del sistema? ¿Cuáles fueron las razones económicas, laborales, no sé, porque no tiene acceso, porque vive en el campo, mala alimentación? Bueno, pueden haber distintas situaciones vinculadas a eso. Ahora, el modo de abordaje no puede ser que yo me dirija para poder entender el problema de la exclusión educativa a abordar ese problema determinado de un grupo de estudiantes que viven en determinada zona, ¿no? Sino que lo que le interesa a Weber es cómo esa situación puntual nos permite a nosotros conceptualizar, generalizar, organizar esquemas teóricos para comprender de forma más amplia eso que sucede. Es decir, desde ahí la sociología puede hacer un aporte, dice él, porque cuando puede establecer esquemas teóricos, puede hacer un aporte al entendimiento de problemáticas del modo más amplio. Entonces, desde ahí la sociología, por ejemplo, va a contribuir a elaborar un artículo acerca de la exclusión educativa que inclusive pueda, por ejemplo, ponerle nombre a aquello que nosotros aún no podemos entender, porque dentro del problema de la exclusión educativa, quizás una de las grandes razones está vinculada, no sé, al trabajo infantil, ¿no? Y eso no está mencionado, hasta el momento no está nombrado. Entonces, desde la sociología se puede contribuir organizando un esquema teórico que permita comprender eso dentro de la problemática, inclusive ponerle nombre, ¿sí? Referenciar la situación que está sucediendo. Por eso es que dice, no describen un momento en particular, sino que son modelos, modelos para poder entender lo que sucede. Por otro lado, esos tipos ideales no son tan amplios, o sea, tan generales, que vayamos al extremo de decir, bueno, vamos a estudiar la sociedad, como decíamos en algún momento, ¿no? Como si diciendo la sociedad, todos tendríamos en la cabeza el mismo concepto. Si hoy decimos, bueno, vamos a estudiar la sociedad, ¿no? Y yo digo esto, cada uno de ustedes seguramente se imagina dentro de ese eje distintas situaciones. Cuando si diríamos, vamos a estudiar desde la sociología la sociedad, ¿qué se les ocurre que estudiarían, por ejemplo? ¿A qué se dedicarían? Relaciones interpersonales, dice acá la compañera. Problemas sociales, dice. Problemas de adicciones. ¿Qué más? Violencia de género. ¿Cómo? Deserción escolar. Bien. Bueno, fíjense en que cada uno de nosotros interpreta distintas situaciones cuando hablamos de un concepto, ¿sí? Entonces, por eso es que los tipos ideales tampoco pueden ser tan generales porque nos tienen que ayudar a comprender una determinada situación. O sea, no pueden ser al extremo individualistas, pero tampoco tan generalizables. ¿Por qué? Porque dice Weber que no hay conceptos que sean atemporales. O sea, no hay un concepto que yo pueda decir que se mantiene con el mismo sentido, con el mismo significante a lo largo del tiempo. ¿Sí? Porque para nosotros hoy, si decimos la sociedad, para nosotros hoy podemos tener estas divergencias de que cada uno, ¿no?, le interesa abordar una determinada parte de ese concepto. Sin embargo, si nos ponemos a conversar, tenemos muchas cosas en común, muchas ideas en común respecto a lo que entendemos por la sociedad, ¿sí?
No así, no sería lo mismo si pensamos en la sociedad feudal o inicios de la sociedad capitalista. Entonces, el concepto va tomando distintas características según también la época histórica en la que lo pensemos. Por eso es que él dice que no hay conceptos que sean atemporales. Si decimos la familia, por ejemplo, hoy nos podemos conversar sobre la familia, cada quien tendrá su conceptualización, que puede ser diferente, pero también llegaremos a algunas coincidencias porque tenemos que ver que vivimos en una misma época, ¿no? En, la concepción de familia puede ser bastante similar entre quienes nos encontramos acá. Podemos encontrar por lo menos puntos en común. No así hace 5 décadas atrás, por ejemplo, ¿no? Que se entendía por familia. Bueno, eh, Weber habla acerca de los tipos ideales. Esto los menciono nada más. Ahí están los 4. De todos modos está del mismo modo que está en el texto. Así que es es solamente desarrollo del texto. El tipo ideal histórico. Para entender el tipo ideal histórico, o sea, cómo el tipo ideal histórico nos ayuda a conceptualizar, decimos que este se encuentra en una época histórica dada. Por ejemplo, situación del mercado capitalista, dice ahí, ¿no? Entonces, nosotros decimos, vamos a estudiar este concepto y para eso utilizamos un tipo ideal histórico, ¿sí? Que nos permite en un determinado recorte histórico poder entender qué sucede. Lo, similar al ejemplo que hablábamos recién, ¿sí? Hoy, ¿qué entendemos por el mercado capitalista? ¿Cuáles son las características? ¿De qué modo influye en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué características distintas tiene respecto a los inicios de la sociedad capitalista y cómo actualmente regula las acciones? Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene, ¿no? desde este desde este ámbito económico hacia lo político? ¿De qué forma el mercado está regulando hoy incluso las decisiones de Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo regula la vida de las personas? ¿Cómo se involucra actualmente ese funcionamiento, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿sí? Con la sociedad de consumo? Entonces, el tipo ideal histórico me va a permitir a mí encontrar variables relativamente estables en un determinado momento histórico para comprender una situación, una problemática. ¿Sí? El segundo se llama el tipo ideal de la sociología general. Este tipo ideal nos permite captar los fenómenos que se dan a lo largo de los distintos periodos históricos y que tienen algún tipo de, ¿cómo decirlo? A ver, se da a lo largo de los distintos periodos históricos y también se establecen o de forma común, digamos, en las sociedades. Por ejemplo, la burocracia. Hoy hablamos de la burocracia, ¿sí? Hace 100 años, con distinciones, pero se podía hablar de la burocracia. En otras sociedades monárquicas, democráticas y demás, se puede hablar de la burocracia. Es una conceptualización que me permite a mí entender cómo se desarrolla una determinada problemática a lo largo del tiempo, con distintas variables, pero tiene, a diferencia del histórico, del primero, tiene mayor estabilidad. O sea, yo puedo, con este tipo ideal, poder establecer relaciones, comparaciones que me permitan a mí entender esa situación. El tipo ideal de la acción. Estos están vinculados a acciones más puras, ¿sí? Acciones que
podemos hablar en relación a una persona, a un grupo, ¿sí? La acción afectiva, dice. O sea, cómo entender, por ejemplo, el vínculo materno, ¿no? Cómo entender la relación entre la madre y un hijo, que no es la misma a lo largo del tiempo, sino que ahí vamos avanzando hacia el entendimiento de una acción más puntual, ¿sí? Una acción que está movida, en este caso, por la afectividad, por ejemplo, ¿no? El cuidado, el cuidado en relación a una situación más bien particular, ¿sí? Si el histórico me permite hacer recortes en un determinado momento y cruzarlos con las variables que existen, el de la sociología me permite una mirada más integral, más amplia, es decir, qué pasa a lo largo de toda la historia respecto a este tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer, por ejemplo, ¿no? En distintas sociedades, en distintos cortes históricos y demás. Y el de la acción, el tipo ideal de la acción, me permite entender de manera más puntual, más recortada, las acciones de las personas en relación, por ejemplo, en este caso, a lo afectivo, ¿sí? Vínculos de pareja, por ejemplo, ¿no? El tipo ideal estructural, las formas que se obtienen de las causas y consecuencias de la acción social. El ejemplo que dice acá es la dominación tradicional. Pensemos en la sociedad feudal como había una serie de situaciones que la describíamos, por ejemplo, a través del modo de producción, ¿no? Y había explotación. ¿Cómo trabajaban los campesinos en sus lugares, por ejemplo? ¿Eran dueños de la tierra o no? No, ¿no es cierto? Pero este sistema se sostuvo durante siglos y recordemos que se caracterizaba esa sociedad como tradicional y durante mucho tiempo se sostuvo así porque habían distintas situaciones que ayudaban a sostener que eso no cambie. ¿Cuáles eran una de las razones que colaboró en que ese sistema se fortalezca, que funcione desde lo ideológico, a través del poder? La religión, el papel de la iglesia. Entonces, la persona no es que actúa solamente porque hay un otro que le dice lo que tiene que hacer, sino que actúa además en relación a un convencimiento propio que tiene respecto a que lo debe hacer, ¿no? Yo tengo que trabajar por el bien común, tengo que hacer esto para servir mejor a Dios, tengo que hacer esto para colaborar con mi comunidad, por lo que fuera. Entonces, hay ahí un aparato ideológico que ayuda a que ese modo de funcionamiento se sostenga, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con una estructura. O sea, no es una acción aislada, no es una decisión de una persona o de un grupo, sino que tiene que ver con la estructura. Hay una estructura a nivel de sociedad que ya funciona de este modo. Nosotros somos parte de una estructura, ¿no? Entonces, no es que vamos a alejarnos demasiado de esta realidad, porque la música que consumimos, los textos que leemos, las carreras que estudiamos, la gente con la que charlamos, las noticias que miramos, todo, que forman parte de una determinada época histórica, que tienen que ver además con un mercado, que tienen que ver además con políticas públicas y demás, forman parte de esa estructura que no se mueve tan fácilmente, ¿no? Que no se cambia de un momento a otro. Por eso es que los tipos de sociedad se sostienen durante mucho tiempo, porque existe un paradigma que desde distintos puntos la sostiene, ¿no? En este caso mencionamos la religión, por ejemplo, pero seguramente hay toda una serie de otras razones por las cuales se sostiene, ¿no? Una es la religión, otra tiene que ver con la normativa, por ejemplo, la sanción, lo punitivo, la, la ideología, ¿no? O sea, la estructura en el funcionamiento de esa sociedad
hace que el tipo ideal de estructural nos permita entender qué es lo que pasa, por ejemplo, en cuanto a la dominación. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la explotación laboral? Yo para eso, para poder entender esa situación, tengo que usar un tipo ideal de estructural, ¿sí? Que me permita a mí entender que no es, que la razón no está solamente, por ejemplo, vinculada a una persona que en un determinado momento gobierna el país, ¿no? No siempre está vinculado exclusivamente a una persona, sino que tiene que ver con el modo de funcionamiento estructural, con el poder de los mercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás para nosotros hoy es difícil, sea difícil comprender el modo de dominación de la sociedad feudal. O sea, decir por qué la persona trabajaba toda su vida, nunca era dueño de la tierra, era explotado, trabajaba, no sé, 12, 16 horas, no había cuestionamiento sobre eso, lo hacía feliz. Además, eh, eh, donaba el diezmo a la iglesia y todo esto porque tenía que ver con una cuestión ideológica de cómo la estructura forma parte de esa sociedad. Ahora, pensemos también cómo actualmente nosotros, desde dónde podemos ver ese tipo de dominación. En este caso estamos hablando de una dominación tradicional que nos cuesta entender. Ahora, si hacemos un análisis de esa situación, ¿no? Podemos decir que hay un grupo de personas que están siendo explotadas por otro grupo de personas, ¿no? Entonces podemos individualizar, podemos identificar, podemos ponerle nombre inclusive, podemos decir los trabajadores, campesinos, el proletariado, hay una burguesía, hay una relación de explotación de por medio. ¿Qué pasa cuando eh, actualmente, por ejemplo, esa explotación empieza a desdibujarse respecto a quiénes son los verdugos, ¿no? En algún momento histórico, como les digo, estuvo claro y podemos decir, hay esta situación de dominación de explotados y explotadores. Hoy, cada vez más, avanzamos hacia una situación donde ya no hace falta el externo que venga a explotar, porque lo tenemos tan asumido, digamos, lo tenemos tan internalizado que muchas veces hacemos cosas como si fueran decisiones propias, ¿no? Nos autoexplotamos. O sea, esta cuestión de, en un modelo capitalista, por ejemplo, que hoy está llegando a su máxima expresión, que está vinculado a esta sociedad de consumo, cómo nos lleva con esta idea de autorrealización a veces. Decimos, bueno, yo trabajo y trabajo y trabajo, llego a mi casa y sigo trabajando porque salgo de mi trabajo para venir a estudiar, estudio, después vuelvo a mi trabajo, me escapo de mi trabajo para poder seguir trabajando en otro lado o para poder venir a estudiar y luego vuelvo y hago un poco de una cosa y hago un poco de otra, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que cada uno, ¿no? Se impone también, es decir, estos objetivos, esta autorrealización, por ahí si lo entreveramos un poco con estas corrientes vinculadas al coaching y que todos seamos felices y que si estamos sonrientes podemos trabajar mejor y entonces vamos y cada vez más y más vamos avanzando hacia esto, entonces se torna más peligroso inclusive que el modo de explotación en otros modelos de sociedad porque hoy el verdugo está invisible, digamos, o somos nosotros mismos. Entonces nosotros mismos nos imponemos determinadas exigencias, nosotros mismos tenemos que ser mamá, trabajadora, estudiante y demás, y entonces yo tengo que además de tener mi título, luego seguir por el posgrado y luego seguir por esto y por esto, por esto, es como que los objetivos, las metas no se acaban, ¿no? Porque uno tiene incorporado además esta cuestión de competencia, de individualismo que está exacerbado en esta sociedad capitalista. Entonces, yo tengo que poder salir adelante, o sea, podemos ser todos compañeros, nos convidamos al mate y demás, pero al momento de salir, cada uno por su lado y si yo tengo que empujar al del costado porque la beca tiene que ser mía o una cosa así, entonces sale, ¿no? La idea.
Empujo. Sí. Sí, sí, sí. Hoy se exacerba la individualidad, ¿no? Lo colectivo va perdiendo terreno cada vez más. Lo colectivo hace que aquellos sectores que van quedando relegados estén cada vez más solos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno, yo tengo que preocuparme por mí, digamos, tengo que preocuparme por rendir el parcial, por cumplir además con mi trabajo, por cuidar a mis hijos, por hacer esto y esto y esto y esto, porque quiero mejorar mi casa, porque quiero comprar, bueno, no vamos a decir cambiar el auto, comer un asado, creo que ya hoy hoy es bastante. Pero entonces cada quien se va autoimponiendo esos objetivos personales que son individuales y que llevan a que de algún modo uno mire para el costado o no mire directamente, y si mira dice, bueno, yo tengo mis prioridades también, ¿no? Entonces, la cuestión colectiva va siendo arrasada con más fuerza en este tipo de modelo capitalista. Entonces, si a nosotros podemos decir que nos preocupa, nos interpela, nos asombra el modo de explotación en la sociedad feudal, yo creo que a ellos les preocuparía más el nuestro modo de explotación, porque ni siquiera necesitamos a alguien con un látigo al costado, porque lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Nosotros, o sea, es el, el triunfo del modelo capitalista es tan importante que ya no hace falta quien venga a controlar como Chaplin, por ejemplo, como el modelo que vimos, con el segmento. No hace falta alguien que venga con un reloj, porque cada uno de nosotros se autoimpone lo que quiere hacer en función de los objetivos que se plantea y son, por lo general, objetivos individuales, esta idea del sálvese quien pueda. Eso hoy está sumamente apuntalado. O sea, no es que nosotros somos así, o sea, no es que nosotros decidimos esto, sino que esto está apuntalado en el funcionamiento de esta sociedad a través de lo que consumimos, por ejemplo. Estas noticias de la meritocracia, ¿no? Esto de que siempre cuando van a empezar las clases, por ejemplo, sale, o cuando van a cerrar, del chico que es abanderado allá en el último pueblito y que fue con chancleta a recibir la bandera. Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva como sociedad? A aplaudir, sí, a la persona individualmente, pero por otro lado, a decir también si él pudo, ¿por qué los demás no pueden? ¿No? Si él pudo, ¿por qué entonces los otros son unos vagos? Si él pudo y aunque no cobre el plan, ¿por qué los otros no lo hacen, que sí cobran? ¿No? Entonces, esa cuestión de comparación que tiene que ver con exacerbar lo individual, o sea, el logro, el mérito, esa idea de meritocracia está fundada en esto, ¿no? En que esta persona pudo. Ahora, ¿qué pasa con todo un colectivo de personas en la misma edad que ese chico que no pudo, que no llegó, que quedó en el camino, que no tiene las condiciones, que no tuvo ni siquiera una palabra de aliento, por ejemplo? Entonces, va perdiendo terreno la cuestión colectiva. Y eso, por ejemplo, para entender esto, tenemos que entenderlo desde un tipo estructural, porque esta idea de lo colectivo y de lo individual tiene que ver con lo estructural, porque actualmente lo colectivo va corriéndose. Pensemos en cómo las instituciones van perdiendo espacio, o sea, la figura de las instituciones en esta sociedad. En algún momento, o sea, ya lo dijimos muchas veces, la iglesia, ¿no? La religión tuvo un poder importante. Entonces, no era solamente un poder ideológico, o cómo se construyó ese poder ideológico. A partir de que un grupo de personas constantemente asistían a ese lugar, se reunían en ese lugar, compartían ideas en ese lugar, o sea, como institución, era una institución fuerte dentro de la sociedad. En otra época también la escuela fue una institución fuerte en una sociedad. Pensemos en comunidades chicas, por ejemplo. ¿Dónde era el lugar de reunión? En la escuela del pueblo, ¿sí? Donde además se festejaban otras actividades y demás que no sea solamente ir a clases. Era el espacio de reunión en común. Desde ahí, referentes adultos de estas instituciones
tenían un lugar importante en esa comunidad, un lugar de reconocimiento. El cura, el docentes, el policía. Hoy esas instituciones fueron perdiendo terreno. Entonces hoy andamos sueltos. O sea, no pasa esta cuestión de competencia, de meritocracia y demás, no pasa por decisiones nuestras, no es que cada uno de nosotros sea mala persona y que por eso hace lo que hace, sino que tiene que ver con una cuestión estructural. ¿Sí? Hay un texto que se llama Perlas sin collares, que son 5 páginas nada más, de un pedagogo argentino. Ese texto, así cortito, es una lectura muy linda porque hace alusión a esto. Y se llama Perlas sin collares porque dice que actualmente cada uno de nosotros es una perla con sus capacidades, con su creatividad, con todas las características que cada uno de nosotros puede tener, pero que no llegamos a formar el collar, porque andamos sueltos por ahí. Porque justamente ahí habla de cómo las instituciones hoy perdieron su espacio, perdieron lugar. Por lo tanto, nosotros que llegamos a cierta edad y andamos sueltos, dentro de todo ya nos sabemos mover, ¿no? O cada uno va eh, construyendo estrategias como para poder moverse en este mundo que funciona así. Ahora pensemos qué pasa con un niño, con un adolescente que también anda suelto, que ya no está de manera fuerte instalada la figura de las instituciones que dijimos. Los clubes, por ejemplo, hace un tiempo los clubes tuvieron un rol importante, ¿no? De contención, no solamente como espacio para una actividad física, sino además de encuentro, de interacción, de, de contención principalmente, donde las personas podían construir lazos fuertes, donde podrían construir quizás relaciones de amistad para toda la vida, donde te encontrabas con una persona que luego capaz que te orientaba para decir, mira, podemos estudiar tal cosa, ¿no? O vamos allá que es gratis, o si tenés dudas sobre esto, no sé, podés ir a la salita y pedir preservativos. Esos espacios tienen una cuestión, un objetivo, además, que va más allá de la actividad en sí. O sea, uno no solo iba a la iglesia a rezar, o no solo iba a la iglesia a aprender, no solo iba al club a hacer un deporte, sino que el objetivo tiene que ver con la interacción social. Y esa interacción social se constituye en una red de contención. ¿Sí? En otras generaciones esas redes de contención fueron más sólidas y permitieron a las personas poder sostener a lo largo del tiempo modos de interactuar, modos de sostenerse. Hoy esas redes se debilitaron porque esas instituciones se corrieron. Entonces, pensemos en las nuevas generaciones que no tienen estas redes de contención, que no tienen estos espacios institucionales y que no tienen posibilidades de interacción para construir junto a otros. Exacerbado además por esta competencia individualista que tiene que ver con una sociedad de consumo en el modelo capitalista, ¿no? Que es lo que nos muestra hoy, ¿no? A través de los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces pensemos en nuestras nuevas generaciones, en cómo andan como perlas, pero además de andar como perlas y sueltas y chocándose por ahí, se encuentran en esta, a la deriva, digamos, sin posibilidades incluso a futuro. O sea, nosotros a partir de la participación en instituciones, teniendo redes de contención, uno también tiene posibilidades de proyectarse a futuro, tiene posibilidad de conversar con otros, de decir yo quiero hacer tal cosa algún día, ¿no? Algún día, como sea, a lo mejor no lo puedo hacer ahora porque no tengo plata, pero algún día yo sé que quiero hacer tal cosa. Hoy esas posibilidades de proyección se ven cada vez más limitadas por todas estas cuestiones, ¿no?
decía que hoy el capitalismo vemos cómo influye, en este caso políticamente, en los países latinoamericanos, porque antes, cuando no les gustaba un sistema político en los países latinoamericanos, generaban un golpe de Estado y así todos los países latinoamericanos hemos sufrido, han sufrido. Hoy ya el capitalismo nos impone económicamente, ya no hace falta que haya golpe de Estado, sino económicamente nos presiona para implementar ciertas ideas políticas que influidas por el capitalismo. Eso es lo que siento, lo que veo. Bien, gracias. Entonces, pensemos cómo el tipo ideal estructural nos ayuda a entender, ¿sí?, estas situaciones. Cómo actualmente este modelo, ¿no?, se nos impone y además tiene tal éxito que ya forma parte ideológicamente del modo de funcionamiento de nuestra sociedad. O sea que no hace falta que alguien venga desde afuera, sino que yo ya estoy convencida de que esto que hago, lo hago por determinada cosa. Ni siquiera lo pensamos, ¿no? O sea, entonces, les decía del texto este de Gagliano, Perlas sin collares, en función de eso, bueno, él habla mucho de los adolescentes, ¿no? Y, y nos decía que en relación a la sociedad actual, a cómo esa sociedad funciona, cómo esta sociedad de modo bastante perverso, digamos, va dejando solos a, a los jóvenes, él dice, un adulto te puede fallar, dos adultos te pueden fallar, pero no puede ser que todo el mundo te falle. Entonces, esa es la sensación que tiene hoy un adolescente, por ejemplo, donde no hay a quién recurrir, donde ya al no haber instituciones no hay referentes adultos, ¿no? O sea, a mí no se me ocurriría hoy, si voy sola por la calle, por ejemplo, acercarme y pedir ayuda a un policía. Hace mucho tiempo capaz que sí. Hoy me da más desconfianza. Entonces, es porque los referentes adultos hoy perdieron su lugar. En algún momento, una docente, una maestra, tenía un lugar central dentro de esa comunidad en cuanto al respeto, por el solo hecho de ser maestra, ¿no? Entonces decimos, la señorita y las formas en que uno se dirige, las formas en que habla del personaje, o sea, el respeto como valor a esa persona por el lugar que ocupa. Hoy ya no hablamos del mismo modo. Hoy a nivel social, no individual, sino a nivel social, el lugar que ocupaba como referente de una sociedad, de una comunidad, se desdibujó totalmente al irse al otro extremo, ¿no? Por eso es que vemos videos en los que incluso hasta causan gracia o se los presenta como cómicos cuando un estudiante no se le tira papeles o se burla o graba o llega al extremo de prenderle el fuego al cabello, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo los referentes adultos se fueron corriendo, se fueron perdiendo terreno, no porque cada uno de nosotros haya buscado eso, sino porque tiene que ver con el funcionamiento de esa sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el debilitamiento también tiene que ver con el lugar que se le otorga. O sea, alguien que es mal pagado no va a ser tampoco reconocido socialmente si económicamente no lo es. O sea, pensando en que en la base, digamos, estructural está lo económico. Entonces, al no haber referentes adultos, es que hoy andamos así como perlas sin collares, como dice él. Por lo tanto, bueno, no es tan trágico tampoco el artículo, porque cuando el autor dice que, que un adulto te puede fallar, pero no todos, o sea, que alguien tiene que hacerse cargo, ahí nos insta a cada uno individualmente desde el lugar que nos toca, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo decir, no sé, soy profe en secundaria y una de mis estudiantes está siendo golpeada por el novio. Entonces no puedo correrme y decir, bueno, si la madre no se ocupa, si el padre no se ocupa, si el colegio no tiene psicólogo, si el Estado no hace nada, o sea, yo por algo estoy ahí. Entonces tengo responsabilidades también. Por eso es que dicen, no todos te pueden fallar, alguien tiene que hacer algo. Entonces ahí llama, está armado
para la docencia, pero entonces ahí llama a la conciencia sobre lo colectivo, sobre la necesidad de volver a tejer redes de contención. Y dice que esas redes deberían empezar a sostenerse desde las instituciones. O sea, cómo nosotros, por ejemplo, acá no somos solamente un grupo de personas sueltas que entran a clases y se van, sino que a lo mejor desde el espacio en algún momento podemos decir vamos a hacer una jornada solidaria para llevar ropa a un lugar, qué sé yo. O sea, no todo es tan cómodo decir no puedo hacer nada porque no me alcanza el sueldo, sino que pensando desde lo colectivo hay situaciones que se pueden mejorar. Entonces, el artículo termina de esa forma, está bastante bueno. Bueno, de este modo, los tipos ideales nos ayudan a comprender situaciones, ¿no? Y según el tipo de situación, voy a utilizar determinados tipos ideales. Estructural, el de la acción, el de la sociología general o el histórico. ¿Se entiende? Bueno, esa clasificación es la que desarrolla Weber, que eso está así en el texto, así como lo ven acá, lo van a encontrar en el texto. Ahora, vamos a ver la parte de la acción, ¿sí? Que es una de las ideas fundamentales en Weber. En cuanto a la acción, él dice que la acción y la conducta no es lo mismo, ¿sí? Que la conducta tiene que ver con una respuesta, tiene que ver con lo reactivo. Yo tengo un determinado comportamiento en relación a una situación, pero no es acción en sí. La conducta, dice, es un comportamiento automático que implica procesos no pensados. Un estímulo se presenta y entonces la conducta se origina. A ver, ¿alguna conducta que pueda suceder acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? Semáforo. Bien, ¿cómo regula el semáforo? Dice el compañero que genera una conducta, es una reacción. Hay una situación externa y yo reacciono, ¿no? Y eso ya no lo pienso, digamos, lo tengo incorporado, es automatizado. Bien, ¿algún otro? Bien, llegar a un lugar y saludar. Entramos y decimos buen día, aunque nadie nos mire, ¿no? Uno entra y dice buen día y pasa. Bien, es una conducta, ¿sí? Ajá, claro, según cómo estemos hablando, según cómo nos dirigimos, hasta de qué forma lo llamamos, ¿no? Si el nombre u otra cosa o el apodo origina ya una reacción por parte de la persona, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, nos estamos acá hoy y les digo parcial, ya, saquen la hoja. ¿Tienen conducta? Sí, se origina una conducta distinta. No sé, a alguno le empieza a doler la panza, el otro se va al baño, el otro, no sé, ¿sí? El otro saca el machete y así, cada uno tiene una conducta, ¿no? Que no es pensado, pero está, ¿no? Ahí se nos escapa, digamos, sale. En cambio, la acción supone la intervención de los procesos reflexivos, ¿sí? La acción es significativa. O sea, yo pienso lo que voy a hacer, pienso en las consecuencias que va a tener en relación a otras personas, ¿sí? Ocurre cuando los individuos atribuyen significado subjetivo a sus acciones. Es decir, a ver, tratemos de pensar en relación a lo que dijimos, qué ejemplo se les ocurre en cuanto a acciones que son más procesadas, que tienen que ver con la interacción con la otra persona, ¿sí? Que yo realizo una acción con un determinado objetivo.
Ajá. Bien, o sea, la pelea sería, no el choque, sino la pelea, ¿no? Lo que pasa luego de del hecho. El hecho es el choque. Ajá. Bien. Encontrarse plata, dice la compañera. Va a ver que a alguien se le cayó y entonces uno. ¿Podría ser conducta? ¿Podría ser conducta eso? ¿Podría ser conducta y acción el ejemplo? ¿Cómo sería conducta y cómo sería acción? A ver, dice la compañera, conducta sería algo automático. Se agacha, levanta y le da a la persona. Automáticamente. No pensó. Bueno, pero todo eso es acción. O sea, yo digo, estoy pensando que esta persona quizás necesitaba para comprar un remedio y entonces si yo no le devuelvo, se va a volver a la casa y le pasó. Todo eso es acción. Incluso alzarlo y guardarlo, porque ya lo tengo incorporado, automatizado. O sea, si yo o pongo el pie y me hago la tonta y después levanto, o sea, sería conducta, porque ya forma parte de mí. O sea, yo ya lo, capaz que no de ustedes, pero de alguna persona sí puede ser. O sea, ya forma parte, yo lo tengo internalizado como que esa es la conducta para mí, eso es lo que corresponde o lo que está bueno incluso, ¿no? Entonces, ahora cuando en medio de eso hay un proceso de mayor reflexión, donde yo no hago automáticamente por tapar con el pie, sino que yo pienso, aunque sea 2 minutitos, pero pienso a ver qué le pasa a esta persona, si perdió la plata, que capaz que no tiene para volverse en colectivo, o era un niño que perdió la plata y después se queda llorando. O sea, todo eso ya es reflexión propia que tiene que ver con interactuar con la otra persona. Ya es acción. Por los valores, dice el compañero. Ujú. Es un comportamiento automático. Claro. Claro, porque yo para funcionar, todos nosotros para movernos en una sociedad y todos compartimos el mismo conocimiento de que me tengo que detener si el semáforo está en rojo. O sea, yo no lo pienso, ¿no? Ya está, digamos, eso ya está incorporado. Yo no voy a objetar si yo choco, ¿no? No voy a, si y me pasé en rojo y choco por eso, no voy a objetar diciendo, podría haber sido tal cosa, sino que ya de hecho sé que mi conducta fue errónea, digamos. Ya está eso incorporado. Claro, pero saben cuál es el funcionamiento. Ya saben cuál es el funcionamiento del semáforo. O sea, yo me puedo pasar así medio en naranja, pero yo ya sé lo que pasa. Está condicionado por la norma, sí, ya está incorporado, está establecido. Hacer un trabajo práctico, dice, es una acción, ¿sí o no? Sí, puede ser, o sea, puede ser una conducta distinta, o sea, en tu caso puede ser que entra una docente y sacas la carpeta. En otro caso puede ser que entra la docente y silenciamos el celular, en otro caso saludamos, en otro caso. La conducta también tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? En otro momento entraba la docente y todos se paraban a saludar, por ejemplo, ¿no? Y eso era una conducta ya así establecida, ¿no? Tiene que ver con cuestiones sociales también. Bien, entonces, Weber establece diferencias entre acción y conducta. Y a él lo que le interesa estudiar desde la sociología es la acción social. ¿Sí?
O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué una determinada acción social sucede? Porque si estamos diciendo que en la acción hay procesos reflexivos, hay intervención, hay algo que es significativo, o sea, si en la acción hay todo esto, lo que a él le interesa es saber desde la sociología por qué sucede todo eso. O sea, por qué tomamos la decisión de actuar de un determinado modo en un momento determinado. ¿Por qué el resultado de esta acción tiene que ver con una época, con un momento, con una situación de la sociedad en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político? Entonces él dice que la sociología se ocupa de entender la acción social, no la conducta suelta, sino la acción social. Eso que hacemos cuando entramos en interacción con otras personas. Eso que hacemos cuando nos manejamos como sujetos sociales. Es decir, como nos manejamos sabiendo que formamos parte de una sociedad, sabiendo que provocamos reacciones en otros, sabiendo que nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Porque ahí, al entender la acción social, nosotros vamos a poder entender toda la situación. O sea, las normas, las formas de comportamiento, el modelo de sociedad, la estructura. Sí. Entonces, si por ejemplo hablamos de un asesinato, ¿no? Dice la compañera, hablamos de un asesinato. Entonces, desde la sociología, esa acción social nos va a poder permitir comprender no solamente el hecho aislado, sino qué es lo que pasó, la multicausalidad, ¿no? Los factores sociales que intervienen en eso. O sea, y ahí vamos a ver cómo juegan los medios de comunicación, cómo juega la situación económica del país, cómo juega el tema de los valores, ¿sí? Cómo las instituciones, multicausalidad. Eso es importante en Weber. Entonces, entendiendo la acción social, yo voy a poder comprender la dinámica de esa sociedad. Por eso es que él se ocupa de la interacción, de la acción entre las personas, cómo la estudia a través de los tipos ideales, ¿sí? Y desde ahí avanza hacia la comprensión. ¿Se entiende? Esa es la mirada del autor. Bueno, entonces, el enfoque de Weber, ya dijimos, es comprensivo, ¿sí? Es un enfoque comprensivo, se encamina a los significados, captar el significado de lo que hacemos. ¿Cuáles son los significados detrás de una acción? O sea, si yo veo la acción en sí y decimos una persona asesinó a otra, ¿no? Estamos viendo qué es lo que sucedió. O sea, cuando yo empiezo a analizar esto como una acción, voy a entender el significado de eso que pasa, ¿sí? Recuerden, acá volvemos a la idea del principio. Recuerden que Weber tomaba el término Verstehen de la lingüística y que era entender, leer la realidad. Por eso es que él habla de significado, porque estaríamos hablando también en, digamos, una analogía con respecto a entender el texto, ¿sí? Entender los significados. En este caso, entender los significados que están por detrás de las acciones sociales. Desde ahí él hace una ruptura epistemológica con el positivismo. Ese positivismo que se había consolidado como la única forma de hacer ciencia social, o sea, lo que planteaba Durkheim, ¿sí? Para Durkheim, la forma de hacer un estudio de la sociedad era a través del positivismo. Características, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿De qué modo estudiaba Durkheim? Desde la observación, la contrastación, la comparación, la medición, ¿sí? Un estudio empírico de la sociedad. Entonces, eso que se denominó en algún momento ciencia social, para Weber debía constituirse en la necesidad de la comprensión.
Y habla también ahí en el texto de la necesidad de entender que en estas acciones sociales están involucradas también no solamente grupos, sino personas destacadas en un determinado momento histórico. Entonces, él dice, habla acerca del rol que tienen los líderes, ¿no? Entonces, el rol que tienen en determinados momentos personas por características propias, puede ser por lo carismático, que se constituyen en referentes, ¿no?, de una sociedad y que desde ahí se van entendiendo determinadas acciones sociales. Para él era importante hacer esta ruptura epistemológica con el positivismo, ¿no? Y habla de esta idea de la acción en relación también a comprender roles de determinados líderes. En su teoría la formula de este modo, haciendo un abordaje amplio desde la comprensión y enfatiza mucho en esto de algún modo avanzar a la comprensión desde el entendimiento de lo que pasa. Fíjense que en los tipos ideales habla también de la acción directa, o sea, de ese vínculo afectivo, ¿no? Entonces va rompiendo con toda la idea positivista de Durkheim. Sin embargo, también a finales de su obra, algunos que toman la obra para el análisis dicen también que los objetivos de Weber respecto a correr el hecho de una cuestión sumamente objetiva y demás, como era la idea del positivismo, llevarlo hacia la comprensión, hacia el entendimiento, hacia la acción, hacia la persona, el vínculo y demás, también de algún modo puede haber sido el germen para líderes carismáticos que ocuparon en algún momento estas herramientas vinculadas a la acción, a la estructura y demás, como para poder saber mejor, y ponen como ejemplo Hitler. Entonces, mucho de esto que él sostenía respecto a la necesidad de hacer la ruptura epistemológica con el positivismo, correr de esta objetividad que para él era un intento vano y demás, pero obviamente el objetivo de su teoría tiene que ver con esto, ¿no? Con poder acercar, digamos, herramientas para la comprensión desde un punto de vista más humanístico. Sin embargo, también se dice que puede haber sido una forma de fundamentar este tipo de liderazgos, digamos, ¿no? Darle la herramienta a ese tipo de surgimiento en cuanto al ejemplo. Bien, hasta acá se va entendiendo. Se pueden establecer relaciones entre Durkheim y Weber. Bien, nosotros en el, a ver, no sé si lo tengo acá. Quiero tomar algunas aclaraciones respecto, a ver, esperen, al práctico. O sea, quiero seguir desarrollando, pero en relación también a las consignas para que estemos, para que podamos relacionar Durkheim y Weber. Uno de los temas que van a tener que trabajar es, desde Durkheim, la acción coercitiva de los hechos sociales. ¿Sí? Recuerden que nosotros hablamos sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles son las características de los hechos sociales? Incluso lo desglosamos, fuimos diciendo, los hechos sociales tienen que ver con un carácter coercitivo, externo, colectivo, ¿sí? Bueno, desde ahí, desde esa idea de la coerción de los hechos sociales, ustedes van a tener que trabajar. Entonces, eso es algo que me interesa que quede claro. Por ejemplo, ¿cuáles ejemplos de la coerción de los hechos sociales? ¿Cómo los hechos sociales son coercitivos? Ejemplos. A ver, ¿qué ejemplos se les vienen? ¿Qué se les ocurre?
Ley dice, la, perdón, la norma escrita como hecho social. Pero ¿eso es un hecho social o es lo que me va a permitir a mí regular para actuar de determinada forma en relación a eso que está establecido? ¿Un qué? Un corte de ruta, dice, como hecho social. Acá. ¿Qué les parece? Manifestación. ¿Qué más? A ver, después vemos por qué. ¿Celebración? ¿De qué tipo? Un festejo. La guerra. Sí. Por ahí, no sé si ustedes vieron mucho en la noticia que resuena mucho la falta de obra pública. ¿Y por qué es un hecho social? Porque la obra pública hace que funcione determinada parte de la sociedad, porque a través de una licitación una empresa contrata personal y a su vez esa empresa subcontrata a otras empresas más pequeñas. Y a la vez se produce el contrato de alguien, por ejemplo, una persona que da pensión a esa gente, a ese personal obrero, y es un hecho social porque afecta a mucha cantidad de personas. Y quizás a veces nosotros cuando no estamos conscientes de lo que implica una obra pública, no nos damos cuenta del impacto que recae en la sociedad más en el ámbito económico. ¿Que el hecho origine la norma? ¿O cómo? Por ejemplo, a ver, volvamos al concepto de hecho social. ¿Qué eran los hechos sociales? Porque la norma en sí no sería un hecho social, ¿o sí? O sea, ¿qué decía el concepto? Modos de actuar, ¿qué más? Modos de actuar, de pensar, de sentir, ¿qué más? Y yo lo que acá decía, como usted decía, modos de pensar, actuar y sentir, pero hacía referencia al contexto que no está determinado por el individuo, sino que lo determina al individuo. Por ejemplo, decía el lenguaje. Entonces, el lenguaje era como un hecho exterior al individuo que lo obligaba, en ese sentido, a decir, a hablar el mismo lenguaje para generar un entendimiento. Bien. Entonces, el hecho sería en sí hacer uso del lenguaje. No bien. A ver, según el concepto, entonces, formas de actuar, de pensar, de sentir, ya es algo que está incorporado ya a nosotros, ¿verdad? Que son externos a nosotros. O sea, que no es que yo decido, sino que actúo en relación a lo que está establecido. Desde ese lugar son coercitivos, porque si yo no lo hago de esta forma, puede tener algún tipo, el pago de impuestos, dice la compañera. Matar, matar en defensa propia, dice. O sea, pero eso lo tengo, o sea, yo actúo, ¿no? Actúo. Eso es algo externo, actúo. Estoy respondiendo a una determinada situación. Pero ahora, ¿eso me regula a mí o no? ¿O tiene que ver con una forma de decisión, de acción social, por ejemplo? Porque está pasando algo, yo evalúo, yo pienso, eh, corre en riesgo mi vida y tomo una decisión, ¿no es cierto? De hacer una determinada cosa. Entonces, pensemos que los hechos sociales se llevan a cabo por una acción que es coercitiva. O sea, hay una situación de poder externa que me lleva a mí a actuar de determinada forma, ¿no? Que regula mi modo de actuar, mi modo de pensar inclusive, que
esta sociedad a la cual yo me uní ya estaba funcionando así, ¿no? Entonces yo no puedo decir, no me importa que el semáforo esté en rojo y ya vengan todos, sino que yo no me voy a regular por esa norma. O sea, eso ya está establecido y tiene consecuencias y tiene sanciones. Entonces, desde ahí hay un poder coercitivo respecto a cómo actuamos, ¿sí? Inclusive, hace rato decíamos, hasta cómo pensamos, que no nos damos cuenta, pero esto que vamos incorporando a través de la sociedad, como valores, como ideología, regula nuestro modo de pensar, ¿no? No es que nosotros somos totalmente autónomos en cuanto a nuestras decisiones, sino que esas decisiones están interpeladas por el lugar donde vivimos, por con quienes transitamos y demás. Entonces, ese modo de pensar, en realidad, tiene que ver con un determinado funcionamiento social. Ujú. Sí. No solamente influenciado, sino que además hay una cuestión coercitiva, o sea, condicionados. Ujú. Sí, 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 porque hay toda una serie de normas, de tiempos que regulan, que establecen determinadas prácticas, que si yo tengo cierta edad tengo que hacer la comunión, si tengo cierta otra edad tengo que hacer tal cosa, o sea, para ese grupo, ¿no? Para ese grupo de personas que están dentro de ese tipo de creencias, regula externamente lo que deben hacer, ¿no? Y si yo no cumplí con uno de estos pasos, después no puedo continuar con el siguiente, ¿no? No me caso por iglesia si no hice antes la comunión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es entender el poder coercitivo que tienen los hechos sociales, ¿no? Para poder entender cómo actuamos, o sea, por qué incluso las decisiones que tomamos están relacionadas, se nos importa. Ujú. Así es. El poder coercitivo está sumamente, digamos, fortalecido con cada una de las prácticas, o sea, la lectura de la Biblia, el ir a la iglesia, el escuchar a la catequista, no sé, las frases de la abuela que me las repite constantemente, todo lo que se lee cuando asiste a la iglesia, cuando escucha el catecismo, todo eso, o sea, que tiene, por un lado, una cuestión formal que está establecida en la Biblia, por ejemplo, y tiene toda una forma de fortalecerse en otras prácticas, ya ejerce el poder coercitivo sobre la persona. Entonces, en el ejemplo de que alguien ve un billete, que a alguien se le cayó el billete, ¿no? En este grupo, en esta persona, por ejemplo, ya está muy metido el tema de que no voy a robar, no voy a hacer esto, que está mal, que Dios me castiga, que me voy al infierno, que no sé qué. Entonces, de manera automática, yo hago tal cosa. Entonces, el poder coercitivo es claro porque está lo punitivo. O sea, en la iglesia está claramente puesto lo punitivo, ¿no? No es solamente que por amor a Dios hacemos las cosas, sino que si no lo hago, hay consecuencias también. Entonces hay una cuestión coercitiva. El voto, dice el compañero. Sí, ¿sí o no? Ujú. Bien, bueno, entonces, esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Otra central en la teoría de Durkheim es el tema de la anomia, porque desde ahí Durkheim explica, ¿no?, la división social del trabajo, explica el suicidio, explica el funcionamiento social, explica la necesidad de que la sociología como ciencia pueda convertirse en una disciplina que ponga orden, que establezca leyes, que pueda analizar hechos sociales. O sea, uno de los temas fundamentales para entender
en la teoría de Durkheim es la anomia, ¿sí? Para entender la anomia, pensemos históricamente qué pasó en el pasaje de un modelo de sociedad a otro. Tratemos de graficarnos cómo se veía esa sociedad de la época, ¿sí? Bueno, y en el caso de Weber, para poder entender su obra, así como en Durkheim es la anomia y el hecho social, en Weber es la acción social y los tipos ideales, ¿sí? ¿En qué, respecto a qué? No, no son opuestas. O sea, son aparatos conceptuales distintos, digamos. Eh, Durkheim toma la anomia para poder, desde ahí, de algún modo, no es que él toma la anomia y dice esto es central y de ahí organizo toda mi obra. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, la clasificación en los tipos de suicidio, está vinculado a la regulación de la sociedad, a la integración de la sociedad. Entonces, de algún modo, subyace la idea de que para él es importante la anomia. Si vemos el tema de la división social del trabajo, ¿no? Este trabajo regulado, cronometrado y lo que vimos, estas características que vimos, está presente la idea también de anomia. Si vemos cómo deben ser estudiados los hechos sociales, o sea, como si fueran cosas, ¿no? Desde lo empírico y demás, está presente la anomia desde el lugar de poder evitar la anomia. Es decir, nos encaminemos a un estudio que sea objetivo, que sea organizado, que esté establecido, que tenga pasos, que tenga métodos. Como una forma, o sea, de un modo u otro está presente la idea de anomia, aunque no esté, digamos, explícitamente dicho, pero en cada uno de los temas vamos a ir viendo que está presente. Así como el núcleo de la teoría de Weber tiene que ver con la acción social. A él lo que le interesa es poder entender los significados de lo que hacemos en interacción con otros. Esto de que no es solamente que yo asesiné a una persona, sino qué pasó en medio, por qué tomé esa decisión, cuáles fueron las situaciones, los factores involucrados en esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos son temas fundamentales que ustedes puedan tener en claro para poder realizar el práctico, porque el práctico va a estar vinculado a estas ideas, ¿sí? Y recuerden que las consignas del práctico los llevan a un enfoque comprensivo, o sea, es poder comprender, no es solamente definir, no es solamente copiar el concepto de, sino poder comprender para poder explicarlo, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá, ya están afuera, sí. Sí, sí, sí. Un corte de ruta, la situación en un corte de ruta. Bien, como un hecho social. Sí, sí. Hay normas que están involucradas en eso. Sí, hay sanciones también. Bien, sí, sí, sí.